Imagina que una válvula falla en medio de la noche en una refinería remota. Cada hora que pasa sin que nadie se dé cuenta cuesta nada más y nada menos que $125.000. Hoy vamos a descubrir cómo sensores resistentes y sistemas IoT mantienen todo bajo control, incluso en los lugares más extremos. Pero antes de seguir con el tema, déjame contaros una cosa importante. Hoy, más que nunca, el Facility Management necesita herramientas que estén a la altura del reto de gestionar infraestructuras muy complejas y todo esto de forma eficiente y sostenible. Por eso mismo nos alegra contar de nuevo con Fractal, con dos T's como patrocinador de este episodio. Su tecnología inteligente permite gestionar activos, también instalaciones y servicios técnicos con total trazabilidad, ayudando a reducir consumos, evitar averías y extender la vida útil de tus equipos. Ya lo ha dicho Iker, Fractal con dos T's, ¿eh? Y hay que decir que Fractal ya está presente en cientos de edificios, en hospitales, en hoteles e industrias de todo el mundo, digitalizando el mantenimiento y facilitando decisiones basadas en datos, que es lo que nos importa a nosotros. ¿Dónde lo podéis encontrar? En fractal.com. Muchas gracias, Fractal, por apoyarnos esta temporada. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. La semana pasada hablábamos sobre IA federada o Federate Learning, como dice Aitor. Y resumiendo muy resumido, pues se trata de Machine Learning aplicado en dispositivos pues cerca de nuestro, ¿no? En Edge Computing. Esta nueva forma de inteligencia artificial está mejorando la seguridad, privacidad y eficiencia de las comunicaciones. Para, Iker. Esto, Federated Learning, Edge Computing, menudo palabras más complicados, ¿eh? Y lo que hay que decir a los tendencieros que si queréis saber de lo que se trata, tenéis que escuchar el podcast de la semana pasada, porque te lo aclaramos todo, os va a quedar clarísimo y además es súper interesante. Ya sabéis, en tendencierosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Muy bien, pues vamos al tema de hoy, ¿no? Estábamos hablando de sensores, pues vamos a poner la mente en un sensor, así un sensorcillo de nada. ¿Qué le pasa a un sensor cuando está a menos 40 grados en Siberia? O cuando está en un huracán en el Caribe. Y encima, si lo tenemos enfrente del mar, está allí sufriendo la corrosión, o peor, incluso, una plataforma offshore. ¿Qué? ¿Tú crees que viviría un sensor? Suena difícil, ¿no? Pues hombre, para tu teléfono móvil, Iker, seguro que no superaría ahí ni 24 horas. Pero estos cacharros IoT, la verdad es que lo aguantan todo. Y ¿sabes qué es lo más loco? Que siguen enviando datos precisos mientras nosotros aquí estamos, pues como es en tu caso hoy, con una cobertura de wifi dudosa. Hoy toca, hoy toca afuera poner el gris en el fondo y es lo que hay. Pero que sepas, Aitor, que mi móvil ha sobrevivido a una piscina. O sea, Bueno, me bueno. caí, no te contaré la historia ahora, a una piscina con mi móvil y mira, todavía lo tengo. O sea Vale, que... vale. Buen móvil, buen móvil. Pero bueno, no está mal, no está mal. Entonces, claro, no estamos hablando de mi móvil, ni tampoco estamos hablando de juguetes. O sea, estamos hablando de equipos muy potentes. Un mercado global de este tipo de IoT no es pequeño. Estamos hablando de unos 120.000 millones de dólares en 2024, como le gusta a Hitor, 120.000 millones de dólares. Incluso se estima que puede llegar a los 290.000 millones. O sea que son dos cifras de diferentes estudios, pero bueno, pues nos ponemos en la mitad. 200.000 millones de dólares. Pues no está mal, ¿eh? Esto, Iker, esto sí que me gusta a mí. Estos, cuando hablamos de tantos millones de dólares, mejor que si están en mi bolsillo, pero como no están, pues lo que vamos a hacer es explorar cómo la IoT en esta versión más extrema, ¿eh? Cómo sobreviven estos sensores, cómo envían los datos desde esos lugares remotos y por qué cada dólar que se invierte en esta tecnología puede evitar que perdamos hasta
$125.000 por hora en esas paradas no planificadas. Pues sí, hoy lo que vamos a hacer es analizar cómo la innovación pues está transformando la industria e incluso el futuro, porque vamos a ver que, bueno, pues todos estos sensores que el entorno está en su contra nos van a permitir hacer otras muchas cosas en el futuro. Ujú. Entonces, Aitor, antes de empezar, vamos a explicar si te parece qué es un entorno extremo, ¿no? O sea, ¿cómo, qué opinas tú que es un entorno extremo? ¿Cómo lo definirías? Pues sí que, porque muchas veces, no, entornos extremos, ¿qué es eso, no? Pues básicamente son aquellos lugares donde las condiciones son duras y los elementos que tenemos en la oficina no van a funcionar. Estamos hablando de temperaturas extremas, de una humedad brutal, de tormentas, de viento, de vibraciones, de polvo, de agua salada. Incluso hablamos de lugares remotos donde ni llega el wifi ni hay enchufes. Claro, muchos pensamos en IoT y pensamos en la fábrica que tenemos al lado de casa, pero piensa en una plataforma petrolera en el alta mar allí, o una mina que está en los Andes, ¿no? O un parque eólico en el Ártico, o un parque solar en un desierto abrasador. Claro, todos estos entornos extremos para un sensor, pues son jodidos y si ese sensor se para y falla, los costes y riesgos que puede implicar son gigantes. Sí, sí, se me ocurre ahora, ¿eh? Unos molinos en Los Monegros o en la playa de Benidorm, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y esto en verano se puede poner calentito, ¿eh? Y no solo hablamos de seguridad, sino que también hablamos de fiabilidad y capacidad de comunicar los datos desde esos lugares donde todo está en contra. Héctor, ¿y los molinos en Benidorm madrugarán para coger primer sitio de viento? Es una buena Ah, pregunta. se tendrían que pelear con todos los veraneantes ahí. Así que tendencieros, cuando hablamos de robustez y certificaciones, estamos hablando de sensores que están preparados para sobrevivir y funcionar en lugares muy complejos, o sea, muy difíciles. Y vamos a ir al detalle para ver pues, cómo consiguen sobrevivir, qué pruebas superan o qué hacen. Bueno, hemos visto que el IoT mueve miles de millones de dólares, hemos visto que es un entorno remoto y extremo, pero ¿cómo saber si un sensor o un dispositivo IoT está preparado para resistir condiciones extremas? Claro, pero cuando hablamos de condiciones extremas, no hablamos del típico sirimiri que tenemos en San Sebastián. O sea, hablamos ya de huracanes, hablamos de nieves árticas, hablamos de salitre a punta pala que te corroe hasta lo más, vamos, hasta el inoxidable más puro. Entonces, pues para todo eso lo que hace Europa, como siempre, es crear unas certificaciones, unas, digamos, normativas en la cual, pues por ejemplo, hay sensores que funcionan en zonas explosivas y necesitan una normativa que se llama ATEX. Fuera de Europa, esa misma se denomina IEC. Entonces, IEC, X. Entonces, bueno, al final hay una serie de normas las cuales nos obligan a cumplir una serie de requisitos para que puedan trabajar en esas zonas. Ahora has hablado de ATEX, pero también hay una normativa que habla del polvo, que habla del agua, que son las famosas IP67, IP68, IP40 que tenemos aquí en Europa. En Estados Unidos hay unas normas equivalentes que serían las normas NEMA, NEMA 4X, NEMA 6P, etcétera, que hablan de la protección contra el polvo, el agua y hasta la corrosión. Y es más, Iker, te voy a decir que hay una serie de normas también para los fabricantes de sensores con estándares militares, que es la 1000 STD-810, que además te habla de golpes, de vibraciones y de temperaturas extremas. O sea, que hay para todos. Que sepas que mi ordenador cumple este estándar 1000. ¡Tarán! Sabía yo Pero que venías además de preparado esto, para el episodio de hoy, Iker. has visto, puedo coger y tirar ahora mismo, pero no voy a tirarlo porque si no voy a ser capaz de seguir grabando, pero podría tirar al suelo y seguir grabando. Pero bueno, además de estándares militares, tenemos también estándares sobre la corrosión, porque también es muy importante. Si hablamos de plataformas offshore o en entornos químicos, pues tenemos la norma ISO 12944, pues que garantizan que hay ciertos recubrimientos que protegen estos sensores durante años, aunque estén en esos ambientes, ¿no? Claro, está claro que cada región tiene su propia normativa para que todo este tipo de equipos pues sobrevivan.
Y ojo, no es un mercado menor este de los equipos, ¿eh? Sobre todo si hablamos de los explosion proof, equipos anti-explosión, pues está estimado en unos, como a Aitor le gusta, 8,2 mil millones de dólares y sigue creciendo hasta 2030 a pasos agigantados, con lo cual, telita. Vamos, Iker, que tu ordenador y los sensores IoT son más duros que, es decir, que el Nokia 3310, el ladrillo que teníamos todos cuando empezaron los teléfonos móviles, ¿eh? Bueno, habrá muchos que escuchen esto que no saben ni lo que es, pero podéis buscarlo en Google. Eso es. Más, Estoy más de acuerdo, robusto. es el mejor móvil. El Nokia 3310, el mejor móvil que se ha construido nunca. Mejor que ningún iPhone, ni que ningún Samsung, ni Xiaomi, ni ningún móvil de estos. Joder, estoy haciendo el vuelo cebolleta, pero duraba una semana la batería del móvil. Una semana. Madre mía. Bueno, ejemplos reales, refinerías, plataformas offshore, minería en alta montaña. O sea, sitios donde no puedes permitirte además que falle ni un solo sensor, porque claro, cada error que ocurre, cada sensor que falla, se paga caro y enseguida estás pagando un montón de pasta. Hay que tener claro, Iker, como bien dices, que la robustez en estos equipos es la base de todo. Si no tienes sensores que aguantan, si no hay datos fiables, no hay mantenimiento predictivo, no hay IoT extremo que valga. Entonces, ahora que sabemos, Iker, que los sensores pueden aguantar lo imposible, ¿vale? Ya hemos visto que hay sensores que diseñados para esos sitios extremos, ¿vale? La pregunta es, ¿quién es no sé cómo decía, el profesional, voy a decir, que va a El cambiar guapo. el guapo, eso, ¿quién es el guapo, el profesional que va a cambiar ese sensor en mitad del océano, en una mina remota o ahí en mitad del desierto? A ver, ¿quién? A mí no me llames, hay dos. Claro, ahí no hay un técnico que sea capaz de llegar en 5 minutos y cada hora que pasa que el sensor sigue fallando, pues cuesta una pasta gigante. O sea, según estudios, hay una parada no planificada puede costar hasta 125.000 dólares por hora. Y no solo en una industria concreta, sino se han estudiado en 11 industrias diferentes que ese coste estimado es real, con lo cual 125.000 dólares por hora. Y claro, es que estamos hablando de sectores chungos como refinerías, plataformas offshore, minerías de cobre, litio, bueno, litio no, pero cobre y acero, al final donde un simple error, ¿no? Puede paralizar líneas enteras y arruinar producciones de días y semanas. Claro, Iker, ahí es donde cobra vital importancia el mantenimiento predictivo del que no nos cansamos de hablar aquí en Tendencias Industriales. Y hay que decir que este mercado también está valorado en 5.500 millones de dólares. Y se espera que vaya creciendo a un ritmo nada más y nada menos del 17%. Esto ya ves, que esto es una auténtica barbaridad y oye, si conoces algún fabricante de de sensores utilizados para temas de mantenimiento predictivo, software como puede ser Fractal, etcétera, pues hay que invertir ahí, ¿eh? Y hay que decir que estos sensores también cuando hablamos de sensores de entornos extremos y remotos, son sensores que son capaces de autodiagnosticarse, ¿eh? Utilizan también sistemas redundantes para que un fallo no los deje paralizado. Y además tienen un software integrado que puede predecir problemas antes de que ocurran. Porque claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Imagínate ahora ese sensor que está en Siberia o en el Atlántico, tiene que seguir funcionando y tenemos que saber si falla antes de que falle. Y además, tenemos que asegurarnos que los datos sigan fluyendo para evitar las paradas de máquina. Claro. Es que tú imagínate que en una mina en Chile, cada hora que está parada esa mina, está tirando el dinero en balde, o sea, está ahí perdiendo dinero a punta pala. Entonces, claro, pues tanto como con el autodiagnóstico de los equipos que tienen dobles seguridades y dobles chequeos y que realmente están probando que, oye, estoy funcionando bien, pero además de eso podemos aprovechar el mantenimiento predictivo. O sea, podemos tener sensórica en la producción para ver si realmente el resto de equipos van funcionando bien. Entonces, claro. Aquí los sensores que aguantan además el clima extremo, pues son los amos, son los reyes. Sí, sí, claro, esto y que es lo que hemos dicho, te ahorra dinero, pero también te protege los equipos, evita accidentes, hace que la operación sea mucho más segura, da más fiabilidad a todo el sistema de productivo. O sea, esto es brutal. Y claro, hablando de este tipo de sensores, pues qué mejor que hablar de Fractal, ¿no? Que te ayuda además de con todos estos sensores IoT, pues con el Facility Management y la gestión de todo el mantenimiento.
Claro, el Facility Management necesita herramientas que estén a la altura del reto de gestionar infraestructuras complejas de una forma eficiente y sostenible. Y claro, ahí está Fractal, que nos puede ayudar con el IoT, sí, que nos puede ayudar con el mantenimiento predictivo, sí, que nos ayuda con el Facility Management, sí. O sea, al final, Fractal ya está presente en cientos de edificios, hospitales, hoteles e industrias, digitalizando el mantenimiento y facilitando las decisiones basadas en datos, no en percepciones. Efectivamente, y que hay fractal, con dos T's, fractal.com, ¿eh? Ahí los podéis localizar, ¿eh? Y si les decís que vais de nuestra parte, os van a tratar excelentemente bien. Bueno, y siguiendo con el tema Iker, ya hemos visto lo que aguantan estos millones, estos sensores, me salen millones ya, ¿eh? Aquí, como hablamos de millones de euros, como si no fuera la vida en ello, como si no pasara nada ahí. Los vemos Como si todos no los días costaran. pasando por aquí, los millones ahí. Venga, voy a coger un par de milloncejos para irme a cenar por ahí esta noche. Pero bueno, me entra a mí, Iker, una duda, ¿vale? Porque claro, yo tengo mis dudas de que allí en Siberia o en alta mar haya enchufes, ¿eh? Para enchufar estos sensores, ¿eh? Porque claro, estos sensores no están en la oficina que enchufas y todo listo. En medio del desierto, ¿dónde enchufas los sensores, Iker? En este caso Mm, necesitarán soluciones autónomas y fiables, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que, pues, como no es posible pues, llevar tendidos eléctricos ni tener ahí una red de enchufes como comentas, pues se usan pues, baterías optimizadas, se usan paneles solares. Al final, cualquier energía que se capte, aunque haya poca luz, pues es importante. Y tecnologías como la piezoeléctrica pues convierten las vibraciones o movimientos en electricidad. Entonces hay un montón de alternativas para conseguir, digamos, energía. Y no estamos hablando de energía para producir, sino que estamos hablando de energía también para los sensores, con lo cual cualquier tecnología que sea captar de algo de energía es suficiente para alimentar. Pues súper interesante el tema este de la generación de energía, Iker, que algún día tenemos que hacer un podcast hablando solo de diferentes formas de generación de energía, ¿eh? Aquí, Quitando la solar y la eólica, que ya hemos hablado, pues el sí, resto sí. me parece bien. Otras, sí, pues la energía piezoeléctrica, etcétera, etcétera, sí, sí. Hay que decir, Iker, también que hay investigaciones recientes, ¿vale? Que se están haciendo para prolongar la vida útil de las baterías en entornos remotos, en zonas remotas. ¿Y cómo se hace esto también? Aparte de generar energía, como has dicho, pues bueno, ajustar el rendimiento de los equipos, según vaya variando la temperatura, bajar el voltaje. Y entonces esto es clave en esos entornos extremos que la congelación de esa batería la puede matar. Claro. Al final, estos sensores, si estás hablando de la congelación, como si fuera un oleoducto en Alaska, por ejemplo, claro, tienen que ser autónomos. O sea, al final no hay un técnico que sea capaz de ir a repararlo. Entonces, tienen que ser capaces de, además de medir, tienen que ser capaces de autogestionarse. Son mini ingenieros eléctricos en miniatura que están ahí, los tíos, pues además de medir, me estoy midiendo si estoy bien. O sea, realmente ellos siguen trabajando mientras parece que allí es imposible que haya vida. Bueno, y vale, ya hemos tratado el tema de la energía y ahora nos queda otro punto clave para estos sensores extremos, Iker. Pues claro, tú y yo estamos aquí acostumbrados a, oye, quedar mediante el WhatsApp o nos llamamos por teléfono, ¿vale? O nos mandamos un correo electrónico, oye, Iker, ¿dónde estás? Te comparto la ubicación, vale, sí, estupendo. Pero ¿cómo compartas la ubicación? ¿Cómo mandas esos datos en esas zonas donde no llega el WhatsApp y no llega el 3G, el 4G, el 5G, no llega nada al mitad del océano? ¿Cómo hacemos en esos casos para comunicarnos? Claro, imagínate que estás en alta mar, ¿no? Sin cobertura de móvil, ni wifi, ni de nada. Claro, aquí es donde entra la conectividad satelital, que el otro día me dijeron que el nuevo iPhone tiene conectividad satelital y que eres capaz de comunicarte en ese tipo de sitios. Hay que probarlo porque yo no lo he probado, sinceramente. Ujú. Pero además en España hay ejemplos muy interesantes como la startup Sateliot, que recibió pues, 30 millones de euros del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, para desplegar toda la constelación de satélites IoT. O sea, únicamente y exclusivamente para eso, con el objetivo de dar cobertura a millones de dispositivos en zonas que están remotas o en zonas oceánicas, ¿eh? Unos números impresionantes, ¿eh? Y además hay que decir, Iker, que hay que sumar a esto que en 2024 había nada más y nada menos que 7,5 millones de conexiones satélite IoT. O sea,
vía satélites es 7,5 millones de dispositivos. O sea, esto es una barbaridad, ¿eh? ¿A que no te lo imaginabas? No, ni de lejos. Pues se espera que este mercado siga en crecimiento a unos ritmos de doble dígito para los próximos años. O sea, esto es brutal. Tela, tela. Y no solo esta empresa, también está Kinex con Rocket Lab, que entre 2024 y 2025 confirman que la infraestructura espacial para IoT está en plena aceleración. Claro, eso significa que la conectividad satelital no es un experimento, ¿eh? O sea, ya es comercial y ya es fiable, ya está hasta en nuestros móviles. Bueno, me has hablado, Iker, de la conectividad satelital, pero no todo está en el aire, no está todo en el satélite, ¿vale? Porque hay más formas de comunicarse. Y te voy a hablar ahora de las redes LP WAN, que significa Low Power Wide Area Network, que son redes de baja potencia y de gran cobertura que también están revolucionando la conectividad de los sensores. Y además, te voy a aumentar la apuesta porque te voy a hablar de las redes LoRaWAN, ¿vale? Que permiten que millones de sensores transmitan datos con muy poquito consumo de energía y a larga distancia. Y tú me dirás ahora, Aitor, esto sí es ciencia ficción. Pues no es ciencia ficción. De hecho, te voy a hablar de dos ejemplos. Uno que es Actility, que tiene 4 millones de dispositivos conectados a estas redes. Y te voy a hablar de Zener, con dos Ns, que tiene más de 9 millones de dispositivos conectados a estas redes. Y estas redes incluso exploran conectividad no terrestre, que llegan a través del océano, para lugares remotos. O sea, que no es ciencia ficción, que se está utilizando igual que la conexión satelital. Hay un ejemplo del proyecto Constelación Atlántica que los sensores marítimos usan estas tecnologías para monitorizar pues, la fauna, todos los animales, peces y demás que están sensorizados, la meteorología, la seguridad de los propios barcos que están navegando y en zonas en las que antes no había ni un puñetero dato, ¿eh? Mm. Y sabiendo, Iker, esto que hemos comentado, los satélites, las redes LP WAN, que nuestros sensores sobreviven a lo imposible, ¿vale? Que te cuentan todo lo que está pasando en tiempo real. Ahora, si te acuerdas que estuvimos hablando hace un par de episodios, ¿cómo era? Con María, ¿era? ¿Cómo era? Se me ha ido el santo al cielo, que estuvimos hablando del reciclaje en la luna, ¿vale? Entonces, Sí, si tuvieras que diseñar un sensor para la luna, Iker, ¿qué prioridad pondrías primero? ¿Energía, conectividad o robustez? pues yo creo que pondría conectividad igual, ¿eh? Porque al final, ¿para qué quiero yo, no? Tener energía y robustez si no soy capaz de detectar ningún dato, ¿no? Yo Bueno, creo que sería una de las en opciones. principio necesitaría las tres, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Una de las tres no funciona, pero por lo menos recibir algún dato, ¿no? Que sea. Si se rompe y no se puede cargar, por lo menos recibir algún dato desde que Eso es, llega. oye, por lo Eso, menos las primeras 24 horas hasta que se quede sin batería. eso es, exacto. O se rompa, vea por vamos, nubes lunares. Bueno, hasta ahora hemos visto sensores que sobreviven a lo imposible y envían datos desde lugares, vamos, donde WhatsApp no sabe ni lo que es. Pero claro, ¿y qué pasa si alguien vive cerca o se pasea por allí y es capaz de hackear un sensor de estos? Pues mira, Iker, hoy precisamente había leído de un chaval de 17 años que había hackeado, fue el primero en hackear el iPhone, luego hackeó alguna otra red, etcétera. Pues claro, esto mismo te puede pasar. Bueno, que te hackee el iPhone, pues bueno, para cambiarte el fondo de pantalla, pues bueno, no pasa nada. Pero claro, en una empresa de oil and gas, en offshore, de una empresa de minería remota, un saboteo puede ser, bueno, puede ser no, es incluso peor que un fallo técnico. O sea, un robo de datos o el riesgo para la seguridad de toda la instalación que puede generar un saboteo, míralo. Pues que sepas que hay estadísticas que indican que el 70% de las organizaciones industriales ya han sufrido al menos un incidente de ciberseguridad en sus sistemas operativos en el último año. Y claro, Telita. hablamos de ataques
a sistemas críticos que pueden rondar entre los 200.000 y 1 millón de dólares por cada uno de los incidentes. El riesgo que hay es muy alto, el peligro es alto. Sí, telita, telita, y por eso, Iker, aquí las industrias no se lo pueden jugar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues utilizan cifrados de datos, utilizan una autenticación fuerte, utilizan segmentación de redes, realizan monitoreo continuo. Y de esta manera consiguen que aunque el sensor esté expuesto en mitad de la mar o del mar, los datos viajen seguros hasta el centro de control, de una manera segura, confiable, bueno, y todas estas cosas que se suelen decir de cómo tienen que ser los datos, ¿no? Pues además de eso, de lo que hablamos la semana pasada, del Machine Learning y del Federated Learning y demás, pues si combinamos esto con IoT, pues somos capaces de detectar anomalías o fallos antes de que se conviertan en problemas graves. Entonces, claro, por ejemplo, en los parques eólicos que están en offshore, que cada vez son más habituales, pues usan modelos que identifican los riesgos de posible incendio o fallo en la turbina de forma temprana y así pues protege los activos y las posibles personas que pudieran ir a estar allí operando. No está claro, Iker, que el tema de la ciberseguridad no es opcional, ¿eh? Tiene además que ser parte, hay que tener en cuenta de la ciberseguridad desde el diseño del sensor. O sea, no vale que hago el diseño y luego pienso en la seguridad. No, no, tiene que estar en el origen del diseño, ¿no? Para dotarlo de robustez y que pueda tener autonomía, conectividad, como hemos visto antes. Porque es que si, por muy bueno que sea el sensor, si no es seguro, pues va a perder todo su valor. Entonces, por eso es tan importante el asegurarse de que los sensores, además de sobrevivir a un huracán, sean capaces de enviar esos datos de manera segura, ¿eh? Porque estas cosas que son invisibles es lo que más daño le puede hacer a los datos y a las instalaciones. Yo tengo una pregunta, Editor. Tenemos que hacer alguna competi aquí a los amigos tendencieros, porque ¿dónde está el límite extremo de estos sensores? ¿Estamos hablando del Ártico? Nah. ¿Estamos hablando de Marte? Nah. ¿Estamos hablando de dentro de un volcán? Nah. ¿Estamos hablando de una fosa abisal a 11 kilómetros de profundidad en el mar? ¿Dónde castigamos más a un sensor? Tenemos que hacer un campeonato. Sí, 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 efectivamente. Y caray, a ver quién se inventa o quién lleva el sensor al lugar más extremo del mundo o del espacio, ¿eh? Bueno, lo que sí que te digo, Iker, que en 2025, ahora vamos a hablar de innovaciones, de tendencias, se han realizado ya pruebas exitosas de comunicación 5G desde satélites, ¿eh? Esto han sido capaces de hacer estas pruebas tanto Eutelsat como Airbus y MediaTek. Y esto significa que la conectividad de baja latencia desde el espacio es posible. No está mal, ¿eh? Desde el espacio. Claro, eso abre posibilidades que antes solo estaban en las pelis de ciencia ficción, ¿no? Ujú. IoT en entornos imposibles de monitorizar. O sea, al final incluso nos puede llevar a colonizar lugares, ¿no? Donde ningún humano puede estar de forma constante. Podemos llegar a analizar datos, tener datos no en tiempo real, pero por lo menos datos en diferido de lo que está pasando para luego poder ir colonizar e ir preparados, ¿no? Para lo que vamos a encontrarnos. Sí, 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 pero bueno, imagínate tú, Iker, en Australia, por ejemplo, la de regiones que no vive nadie. Entonces ahí pues puedes utilizar esta tecnología 5G o en Estados Unidos mismamente, en China, en Rusia, en África, la cantidad de sitios que no llega nada, ni, no llegan ni los aviones por encima. O sea, entonces esto es brutal. O imagínate ya si vamos al extremo, ¿no? Lo que hemos dicho, imagínate sensores en la Luna, sensores en Marte, que puedan monitorizar lo que está ocurriendo allí, sensores en las profundidades del océano, midiendo corrientes, midiendo la vida marina. Pues todo eso va a ser posible gracias a sensores robustos, autónomos y conectados a redes avanzadas. Pues lo tenemos todo, Aitor, ¿no? Y amigos tendenciosos y tendencieras. Si el IoT es capaz de sobrevivir y funcionar donde todo falla y encima tenemos conectividad 5G desde el espacio, pues vamos, los límites de la industria y la exploración y la innovación, pues no existen, ¿no? Los ponemos en la imaginación y la posible tecnología. Efectivamente, ahora nos toca a nosotros pensar dónde podemos utilizar esos sensores que sobreviven a huracanes, al frío polar.
que son súper fiables, que además tienen mantenimiento predictivo, que no hace falta enchufarlos, que se conectan desde cualquier lugar, que se protegen frente a hackers. Ahí, ¿dónde los vamos a colocar, Iker? Y además, claro, no nos olvidemos de lo que hemos dicho, que es que con el 5G desde el espacio, pues bueno, pueden ir en cualquier lugar del mundo, que se nos ocurran y que antes parecían totalmente imposibles. Pues a mí la pregunta que se me ocurre para acabar, Aitor, es, ¿será el IoT la tecnología que abra la puerta a conquistar entornos imposibles? O incluso planetas imposibles, ¿no? Sea lo que sea, nuestros sensores ya están entrenándose en las condiciones más extremas, al menos que aún conocemos. Así que los humanos que queramos acompañarlos, mejor que vayamos aprendiendo a aguantar. Yo ya sé que no, porque no aguanto el calor ni en Sevilla. Tú no, pero tu ordenador portátil sí. Efectivamente. Bueno, Iker, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.